Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes. Estamos así en familia, o sea que bien, Yo saco mis papelitos aquí. Estamos para presentar a Borja Verdasco, un poco de iniciación en el personaje, en la persona. Nació en 1985, tiene 37 años, trabaja en el sector financiero
Y tiene un niño, Nicolás, de 3 años, que se acaba de ir con la abuela, pero que bueno, estaba aquí muy activo. ¿Eh, Borja? Estaba demasiado activo, tuvo que irse. Sí. Vale. Seguimos con decir para qué y por qué estamos aquí. Es para presentar su libro, Sumum Acte, La Tormenta. Sumum Acte, La Tormenta, tiene un título muy significativo porque esas 2 primeras palabras son una contraseña, ¿verdad? Sí, bueno, gracias a todos por estar aquí, lo primero. Y pues el título viene un poco porque esas 2 palabras, Sumum Acte, son 2 palabras inventadas, que es aquello un poco, parece latín, pero tampoco es exactamente latín, y es el saludo de los malos del libro, por decirlo de alguna manera. Sí, esa comunidad, ¿no? Ahí hay una comunidad a la que se enfrentan estos personajes que tenemos aquí, que son muy variados, son 6 personajes y, a ver, este es un libro juvenil de aventuras y fantasía, Sí. pero en realidad no es un libro juvenil al uso, ¿no? Sí, es un libro que tiene un poco de todo, es muy coral porque tiene 6 personajes muy distintos entre ellos, tanto de edad, de forma de actuar, de comportarse. Y luego además, aunque es literatura juvenil, sí que trata temas de todo tipo, como puede ser la drogadicción, la violencia, la desigualdad social. Entonces, es más allá que solo la historia de aventuras, que la tiene, que es el hilo conductor del libro, pero tiene más mensaje y más capacidad. Incluso los personajes no son solo jóvenes, no son solo 6 jóvenes que se enfrentan a una serie de aventuras, sino que tenemos un señor jubilado, Sí. un policía de unos 40 años, una casi treintañera. Quiero decir que cubres un poco. Sí, yo un poco lo que intentaba con el libro es que no fuera pues todo gente joven o todo gente adulta, sino que hubiera un poco de todo para representar varias formas de ser, para que cada personaje tuviera su tono y también para que cada lector pudiera identificarse con un personaje o para que hubiese para todos los públicos, para que todo el mundo se viese representado. Y luego planteas otra cosa interesante, plantea Borja, que hay un personaje que es el bueno, entre comillas, y otro que es el malo, entre comillas también, pero, Sí, pero sí. no. Sí, a ver, el libro da como varios giros según va avanzando, pero no solo la trama, sino también un poco los propios personajes. Entonces solo os voy a adelantar que a lo mejor pues o los buenos no son tan buenos o los malos no son tan malos. Y entonces sí que van girando y vamos conociéndolos tanto en el presente con la propia aventura como en el pasado a través de flashbacks para ver su historia, ver cómo han llegado hasta aquí, por qué se comportan de una determinada manera y así también les damos más profundidad. Y tienen una cosa muy particular también, estos personajes, que son como los superfantásticos, ¿no? Sí. ¿O qué? A Bueno. mí me recordaba un poco, ¿eh? El que se Sí. estira, el que... Sí, son más que superhéroes, son un poco antihéroes, ¿no? Son 6 personas que no querían para nada lo que se han encontrado, que todo les ha llegado de forma fortuita y que están lidiando con la situación un poco como pueden e intentando salvarse. Otra cosa interesante, me resultó a mí cuando leí la novela, el espacio, la ciudad. ¿Qué ciudad es esa ciudad? Vale, pues la ciudad no es ninguna, es una, pues un poco en los cómics de DC, Gotham no es Nueva York, es una ciudad inventada dentro de Estados Unidos. Pues cuando yo empecé a escribirlo, mi primera idea era centrarlo en Gijón, por ser mi ciudad natal, pero sí que la ciudad es un poco oscura, es una ciudad, no es una ciudad que no es Gijón. Entonces, cuando empecé a crear todos los espacios, me di cuenta que necesitaba una ciudad que no existía. Y entonces puede ser una fusión entre Barcelona, Madrid y Gijón, ¿no? Si las juntamos a las 3, pues sale esta ciudad sin nombre. Vale. Otra cosa interesante que plantea Borja en la novela es esa mirada caleidoscópica que tienen los personajes. Es decir, cada personaje va contando un poco lo que le va pasando en el momento real, pero desde su punto de vista. Sí, uno de mis escritores favoritos es George R. Martin, el famoso escritor de Canción de Hielo y Fuego. Yo la primera vez que leí sus libros y vi que cada personaje veías el capítulo desde su punto de vista y luego podías volver a ver el mismo hecho desde otro punto de vista, siempre me encantó. Y yo quise hacer un poco eso, porque al final yo creo que todas las personas tenemos opinión propia y vemos el mundo desde nuestro pequeño prisma y eso no invalida el de los demás. Entonces, en este libro vais a leer el mismo acto 2 veces o 3 y vais a ver
pues que no todo es lo que parece porque cada persona lo vive de una determinada manera. También hay muchos espacios, porque tenemos espacios fuera, relacionados con la naturaleza. De hecho, el título, La tormenta, ¿no? ¿Qué pasa con la tormenta, Borja? No digas mucho, pero un poquitín. Pues un poco el inicio es esta extraña tormenta que los pilla en el Parque Miguel de Cervantes, pero sí que es verdad que juego con diferentes escenarios porque, pues para que les diera movilidad a ellos, para que tuvieran cambios, para que fuera viendo distintos espacios y porque también no se van a comportar igual en cada uno de los espacios que van a visitar. De hecho, el espacio exterior es más o menos, no voy a decir amable porque ninguno lo es mucho, pero el espacio cerrado, que es el hospital, tiene lo suyo. Sí, hay dos lugares que son un poco los más terroríficos, sin llegar a ser terror, como puede ser el hospital o un poco más adelante la granja, sin desvelar nada, que son los lugares a lo mejor cerrados, pues más claustrofóbicos, donde la trama se vuelve un poco más complicada, pero yo creo que también el libro lo necesitaba, ¿no? Que no era un libro de aventuras al aire libre como si fueran Los Vengadores, sino que esto era más como ciencia ficción, pero que pareciese real. Bueno, y aunque vino aquí a hablar de su libro, ya habíamos convenido que no vamos a seguir hablando del libro porque lo tenéis que leer, entonces no procede mucho. Eso es. Aparte que hay dos, estás muy en redes, hay dos book trailers que yo haya fisgado así por internet, entonces si queréis un poco más de ampliación igual lo podéis tener ahí. Pero vamos a hablar del oficio de escritor, vamos a conocer un poco a Borja Escritor. Sí. Digo yo que compagina, porque él trabaja en el sector financiero. Sí, y correcto. yo pienso, de 8 a 3, oficina. Sí. Y crianza de un niño de 3 años. También. Compartida, pero crianza. Sí. Bueno, pues ala, dinos cómo y cuándo escribes, que yo tengo mucha curiosidad. Pues mira, mi proceso de escritura yo lo divido en dos. Hay una parte que es como el proceso creativo, en el cual no escribo ni una palabra y solo estoy dándole vueltas a la idea. La idea puede ser un episodio concreto, puede ser una trama o puede ser un giro o incluso un flashback. Entonces yo le doy muchas vueltas pues en mi día a día, mientras voy a correr, mientras estoy con el niño, no sé, tengo la idea revoloteando. Cuando ya esa idea la tengo definida en mi mente, me siento a escribir. Entonces busco un hueco, la noche o la tarde, alguna siesta del niño, y entonces en ese rato saco todo lo que llevo semanas madurando y lo escribo de golpe. Y después de esos dos procesos está el que para mí es el peor, que es la fase de corrección y reescritura, que eso sí que ya me lleva más tiempo y ya tengo que buscar huecos más concretos, pues de, oye, pues esta tarde me dedico al libro para pulirlo, ¿no? Porque al final lo que escribo en bruto es como, está un poco sucio, por decir de alguna manera, y luego necesito pues cepillarlo un poco. No te sientas con un horario de eso que decía Cela, de me siento a las 8 y escribo hasta las 2 No. y todo el rato. Bueno, No. tú de 8 a 2 no, pero No, vamos. pero además es que no, si al principio hacía eso y lo que escribía no me gustaba, lo que veía ahí era como si no fuera mío. Yo necesito primero darle muchas vueltas a la idea de qué quiero contar o hacia dónde quiero que llegue el personaje, y cuando en mi mente todo eso ya lo he imaginado, ya lo he vivido, por decir de alguna manera, me siento y lo escribo. Antes no, porque si no me quedaba todo muy ficticio, los personajes no tenían el tono y no me gustaba. Yo leí por ahí también, fisgando, que escribe desde pequeño. Y pensaba yo, define pequeño, porque pequeño desde los 7 hasta los 17 me vale todo. Pues a mí siempre me gustó muchísimo escribir. Desde los 9, 10 años siempre me gustó escribir pequeños relatos, algunas historias que compartía con los compañeros del colegio, pero en general mi mundo de escritor siempre ha sido un mundo en secreto. Hasta este libro nadie sabía que yo escribía prácticamente, que escribía de esta manera y que estaba haciendo una historia como esta, y tenía como mucha, no sé si es vergüenza o pudor, pero no me decidía que nadie lo leyese. Hasta que un día alguien lo encontró, el libro, en el ordenador, y me dijo, oye, ¿me dejas leerlo? Y dije, bueno, te dejo leerlo. Esa persona le encantó y me dijo, es que esto tiene que leerlo más gente. Entonces me atreví, lo leyó otra persona más y otra más, y yo veía, recibía un feedback muy bueno de todo el mundo. La gente quedaba alucinada, lo primero, decía, pero ¿cuántas horas has echado en esto? Era lo primero que me decían. También, ¿de dónde sacas estas ideas? Y
Y hasta alguna persona me preguntaba, ¿nada de esto te ha pasado a ti? ¿No? Y digo, no. Tranquilos, que no me ha ocurrido nada de esto. Entonces sí que es verdad que hasta hace 2, 3 años se puede decir que nadie sabía que escribía. Y de pequeño, vamos, hablo yo de 9, 10 años, ¿no martirizabas a tus padres, a la novia, no, era más a los amigos, a nadie? Algo, pero poco. Era como más para mí. Yo escribía para mí, escribía y lo leía yo, y me arrepiento mucho de no haber conservado todas esas cosas que escribí de pequeño. ¿Y qué escribías? Pues recuerdo escribir pues, muchas historias de superhéroes, que era lo que a mí me gustaba. También en una etapa que con el viaje de estudios del instituto fuimos a Italia, recuerdo escribir un relato muy largo sobre una pequeña trama en Venecia, pero al final es que no conservo nada de eso. Nada. Porque como no lo hacía para mostrárselo a nadie, pues no lo tengo. ¿Y el libro que tienes en la cabeza, que leías de pequeño, o los primeros libros que tienes como idea, ese libro que te gustaba, que te apasionaba? Yo voy a decir 2. El primer libro que yo puedo decir que con el que me enganché a la lectura y que me dejó alucinado, me lo recomendó mi profesora de lengua de tercero de la ESO, y fue Crónica de una muerte anunciada, y me dijo ella, vas a leer el final en la primera frase y te va a encantar. Y yo recuerdo decirle, lo dudo, y es así, es decir, cómo de sorprendente es que un escritor te pueda contar el final al principio y te enamore aún así el libro. Después de eso, yo soy de la generación nací en los 80, que empezó a leer en los 90, pues el fenómeno J.K. Rowling y Harry Potter a mi generación nos golpeó muy fuerte, hasta el punto que yo recuerdo de hacer cola para comprar el libro, de comprar el libro y pasarme toda la noche leyendo, entera, del tirón, lanzar el libro por la habitación cuando ocurría algo malo y de verdad vivirlo. Entonces yo creo que cuando un escritor como Gabriel García Márquez o J.K. Rowling consiguen transmitirte cosas, sentimientos, que llores, que te rías o lo que sea, pues bueno, yo creo que eso es la magia de los libros. ¿Y ahora cuál es el libro que está en la mesita? Pues mira, me ha ocurrido una cosa con un chico que se leyó el libro, que me escribió por redes sociales y me regaló uno y me dijo, es que me gustaría saber si tu libro está basado en el instituto de Stephen King. Y yo le dije, nunca lo he leído, así que no puede ser. Me lo regaló, vino a verme a uno de los eventos y me lo regaló y estoy a punto de terminarlo y algo se parece, pero no tiene nada que ver, y ese es ahora mismo el que está en mi mesita. ¿Y los libros así que te gustan ahora de más mayor, aparte de Harry Potter? Pues mira, ahora estoy un poco con la novela negra, que parece que me ha entrado el gusanillo, con Javier Castillo, por ejemplo, con todas sus historias, y estoy un poco, entrando en ese mundo porque también es como más adulto y le puedo coger también yo detalles para mis historias. ¿Y los referentes a la hora de escribir? Pues mira, para este libro tengo 2 tipos de referentes, tanto audiovisuales como literarios. Como ya nombré a George Martin, por ejemplo, también Dan Brown, que aunque sus libros no tienen nada que ver, es un escritor que siempre me gustó mucho el ritmo de sus historias. Un personaje se levanta un martes y cuando llega el viernes le ha cambiado la vida, ha salvado el mundo o lo que sea. Y luego también tengo ciertos referentes audiovisuales. Uno de ellos, aunque no tiene nada que ver, es El sexto sentido, porque es una película que a mí de pequeño me impactó. Voy a contar el final por si alguien no la ha visto, pero es una película en la que tú empiezas a ver la historia y cuando llegas al final te dicen que Bruce Willis está muerto. Y tú llevas toda la película viendo a ese personaje dar vueltas y dices tú, no, si yo lo he visto hablar con gente. Y te la tienes que volver a ver para darte cuenta que el director te ha engañado. Y aunque no hay ningún personaje muerto que camine en mi libro, sí que hay algo así, ¿no? Hay algo que ocurre con lo que yo voy dando pistas al lector. Si eres ágil, me puedes descubrir. De hecho, hay una persona que me escribió y lo había detectado. Y la cosa es eso, que llegues al final y digas, uy, esto se me escapó. Algo extraordinario. En La tormenta ocurre algo extraordinario. Muy ¿no? extraordinario. ¿Cuánto tardaste en escribirlo? Que estás venga a decir horas y horas. No, concrétanos. Pues te podría decir que unos 10 años. Pero sí que es verdad que son unos 10 años en los que yo ahora tengo 36 años, pues desde los 26 hasta ahora he hecho muchas cosas en mi vida que me han robado tiempo. Entonces no ha sido un proceso constante. De esos 10 años sí que la pandemia me ayudó muchísimo,
porque me generó de repente muchas horas muertas que no estaba acostumbrado a tener, y entonces podemos decir que de los 10 años, pues a lo mejor hubieran sido sino un proceso de 2 años, algo así. 2 años. Sí. ¿Y en esa cabeza hay otro libro? En esa cabeza... No, o ya dijiste no, otros 10 años ya me va a pillar casi Pues jubilado. cuando terminé el libro y empecé el proceso editorial, que al final es otro proceso que lleva 1 año, porque es un proceso también, pues bueno, complicado, empecé a escribir una segunda parte del libro. Aunque el libro es concluso, termina, sí que estoy desarrollando ya la historia 5 años más tarde, con personajes nuevos, tramas nuevas, y estoy ya escribiendo el desenlace. Estoy ya con la fase final. Ah, o sea que ya lo tienes en el horno casi. Lo tengo muy, muy avanzado. Ah, sí. bueno, Sí, bueno. sí. ¿Y vas a publicar igual también? Sí. ¿Cuál el proceso va a ser el mismo o Bueno, tienes otra idea? A ver, yo el proceso me gustaría que fuese el mismo parecido, pero sí que es verdad que, bueno, pues la editorial es al final la empresa la que lo tiene que evaluar y demás, pero es muy probable que el proceso sea parecido, sí. Y aquí hay algunos jóvenes, no muchos, pero bueno, diles por qué tienen que leer el libro. Bueno, pues yo os diría que lo primero que tenéis que leer en general, porque es una actividad muy, muy importante para cualquier persona, y yo creo que en concreto este libro porque os va a entretener muchísimo, vais a descubrir muchos temas de actualidad que os van a gustar, os vais a ver identificados con los personajes y os digo que no vais a poder parar de leerlo. Hay lectores que me han dicho que es como ver una serie de Netflix, me dijeron, dice, cuando terminas un episodio de Stranger Things que no me puedo ir a dormir y veo el siguiente, pues me decían que les pasaba un poco lo mismo, que llegaban al final de un episodio y tenían que seguir leyendo. Entonces, bueno, yo creo que les va a gustar. En ese sentido sí que es verdad que tiene una estructura cómoda, porque tienes como capítulos cortos que vas leyendo, que es un poco enganchándote a lo siguiente, ¿no? Claro, sí, yo mi idea siempre era que al final de cada episodio pues quedase un sabor en la boca de qué va a pasar después, o qué es esta palabra con la que me ha dejado, o este hecho, o esto que ha ocurrido. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que tiene un ritmo además muy dinámico, muy ágil y es muy ameno. Yo ya no sé qué más hablar, pero igual hay alguien que quiera preguntarte algo o no se pregunta, no sé cómo va esto, que yo soy nueva. Sí. Pues si le queréis preguntar algo, le tenéis más a mano, no, igual no lo tenéis en otra ocasión. ¿No? Bueno, yo sí que pregunto, si no. Vale. Uno de los objetivos de esta sección, que es en la que estás, de nuevos lectores y mundo del cuento, es acercar a los adolescentes, a las adolescentes a la literatura. Tú estás hablando mucho de interacción con tus lectores. ¿En qué franja de edad se mueven y cuál crees que es el futuro de la lectura analógica en las nuevas generaciones una vez acabada la infancia y en ese mundo tan cambiante, extraño, apasionante y desconocido para los que ya tenemos una edad, que es la adolescencia, ¿no? Que siempre es distinto? A ver, y yo la editorial lo ha catalogado para más de 12 años porque hay que poner alguna franja, pero sí que es verdad que yo creo que es un libro que se puede leer a cualquier edad, aunque su público objetivo pueda estar pues entre los 16, los 25, puede ser como la mejor edad. Y respecto a la otra pregunta, hoy en día es muy difícil que una persona joven coja un libro porque al final tienen demasiados estímulos. Es decir, yo cuando yo tenía 16 años, en mi casa había una tele, no había internet y el móvil era para llamar. Entonces, el ocio con la literatura para mí es algo que he vivido siempre de una forma natural, pero incluso con mis amigos. Yo con mis amigos hablábamos de libros. Oye, te dejo este libro, te recomiendo este libro. Claro, la gente joven hoy en día hace un consumo muy grande de series de televisión, porque hay una oferta de canales, y ya no hablemos de las redes sociales. Entonces yo creo que la única forma de acercarse a la gente joven es estando en su nivel, haciéndoles ver que esto no te quita tiempo de otras cosas, que es compatible, y yo creo que hay plataformas que fomentan muy bien esto, tipo Netflix, pues llevando libros de escritores noveles o no tan conocidos a sus pantallas, porque al final muchas veces termina dándose la vuelta y la gente termina acudiendo al libro. Pero bueno, sí que yo creo que es complicado. Y aún así, el otro día yo leía un artículo que decía que el consumo de literatura entre las personas jóvenes había aumentado, que en realidad creíamos que no era así,
pero sí que es verdad que desde que se tratan más temas en la literatura, pues libros LGTBI o libros con otro tipo de tramas, la gente se está acercando más. Porque yo recordaré siempre en el instituto o en el colegio que lo que nos hacían leer no nos gustaba. Cantar de Mio Cid, etcétera, ¿no? Y sin embargo, hoy en día desde los institutos ya se trabaja mucho desde las recomendaciones y se recomiendan libros actuales para que la gente al final tenga el hábito de leer. No sé si alguien más, ahí tenemos un... Carmen. Vale. No sé si ¿se me oye? Vale. Proyecto La Voz. Como madre de un adolescente que lee mangas, mi pregunta, porque ayer tuvimos una mesa muy interesante acerca de escribir para... No te están oyendo. Hey. Decía que ayer tuvimos una mesa muy interesante aquí con Moure y Frabetti sobre escribir para la infancia y la adolescencia. Mi pregunta es si tú cuando escribes te planteas una franja de edad o simplemente escribes sin plantearte que estás escribiendo para niños o para adolescentes, que escribes algo para un público general. Debería ser para un público general. Sí. Yo sí que es verdad que cuando escribo tampoco me planteo quién está detrás leyendo el libro de primeras, pero cuando reescribo sí que intento darle una vuelta, porque yo una cosa que intenté con el libro es que tuviera también un poco de mensaje y de moraleja y que no fuera solo un simple libro de aventuras en el que la gente no vuela a nadie, pero que la gente vuela o dispare, ¿no? Y por eso intenté también pues, que hay una trama sobre la drogadicción, un poco pues para ver un poco cómo es un personaje, uno de los personajes es drogadicto y un poco para acercarnos, para ver que al final es una persona normal que tiene una enfermedad. Hay una trama LGTBI, pues para normalizar que es una relación al final, da igual que sea entre chicos, entre chicas, lo que sea. Entonces sí que cuando lo reescribo sí que intento darle un poco de tono para que la persona joven también vea, pues bueno, pues reflexione y no solo esté metido en la trama. ¿Alguna pregunta más? No sube más esto, ¿no? Vale. Sí, ahora sí se oye. Por ahí. Hola. Sí. Puesto en ningún sitio, es que es interesante lo que podría Sí, escribir. pero es que lo decía antes, que es que yo de pequeño escribía para mí, no tenía nunca intención de enseñárselo a nadie, entonces la pena es que como tenía esa vergüenza, ¿no? Ese síndrome del impostor que dicen los escritores, pues no tengo nada de aquello. Recuerdo haber escrito cosas, haberme muchas horas delante del ordenador aporreando el teclado, pero no tengo nada. Lo único que conservé con el tiempo fue esta historia, porque esta historia al final era como que convivía conmigo. Siempre la tuve en mi cabeza, nunca se me fue, así como otras sí. Estos personajes, me acostaba con ellos, iba de viaje, me los encontraba en el metro de Madrid y por eso es lo único que conservé de aquella época. Sí. A lo mejor en alguna CPU vieja lo encuentro algún día, pero por ahora no. Gracias. Estamos. Sí, yo... Nada, puedes... ¿Despedimos? Sí, sí, puedes. Vale, pues nada, encantada, Muchas gracias. encantados todos, me imagino, de tener aquí a Borja y de poder preguntarle, aunque no le preguntasteis mucho, pero tenéis todavía la oportunidad, creo, ¿no? ¿Hay tiempo? Si alguien se anima de última hora, si no, cerramos el chiringuito. Pues ¿Sí? No. Ah, muy ya bien. está. Pues muchísimas gracias, Borja, muchísimas gracias, Paloma. Os recuerdo que Borja Verdasco, con B, va a estar firmando libros en la mesa donde ahora está Beatriz, nuestra compañera. Y deciros que en 5 minutos comienza la siguiente actividad aquí, en la Carpa de la Palabra, una interesante mesa redonda sobre el papel de las bibliotecas en el siglo XXI, porque esta sección en la que estamos, del mundo de los primeros lectores y mundo del cuento, además de acercar lecturas a infantes y adolescentes, también pretende servir para generar comunidad de todos aquellos y aquellas que trabajamos en el entorno de la infancia. Y nada, os animamos a quedaros aquí y a seguir debatiendo con muchos profesionales en esta mesa y os pido un fuerte aplauso para estos amigos. Muchas gracias.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.